Bienvenidos una vez más a su programa La Voz Boricua y un saludo patriótico a todos los que nos escuchan y nos ven a todo lo largo y ancho de nuestra isla de Puerto Rico y la diáspora boricua en los Estados Unidos. La Voz Boricua es un programa auspiciado por el Estado Nacional Soberano de Borinquen y les habla su moderador, el licenciado José Luis Fernández Pagán. El tema que nos ocupa en el día de hoy es la estadidad y sus efectos sobre nuestro archipiélago borincano. Sobre este tema podríamos abundar largo y tendido, y han sido muchas más las interrogantes y especulaciones que todavía los boricuas desconocemos claramente sobre los efectos que tendría si nuestro país fuera convertido en un estado de la Unión Norteamericana. Sin embargo, en este programa me gustaría abundar sobre las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál era la situación social, cultural, política y económica de nuestro pueblo antes de la ocupación militar de los Estados Unidos? Segundo, ¿qué impacto tendrá la integración económica de nuestra patria a los Estados Unidos como un estado más de la Unión? Tercero, ¿es la estadidad una salida viable para el desarrollo económico de Puerto Rico? Y por último, ¿cuál ha sido la influencia histórica del asimilismo político puertorriqueño para impulsarnos a una fórmula de estadidad con los Estados Unidos? Para abundar sobre este tema, contamos con la participación de los doctores Ramón Nenadich, que es historiador y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico, y Francisco Goldar, que es líder cooperativista y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. También contamos con Freddy Vadillo, quien es nuestro director técnico. Le damos la bienvenida a su programa La Voz Boricua. Y sin más preámbulo, vamos al grano del tema que nos ocupa en el programa de hoy, que entiendo es muy interesante. Y me gustaría oír la opinión de nuestros panelistas sobre la primera pregunta que yo le hice. Vamos a comenzar, Francisco. ¿Cuál era la situación social, cultural, política y económica de Puerto Rico antes de la ocupación militar por los Estados Unidos? Sí, gracias por la pregunta y saludos a todos los que nos escuchan y eventualmente los que nos van a ver también. En 1898, Puerto Rico era una nación en proceso de cambio. Y ese cambio se dirigía hacia una afirmación de lo puertorriqueño. Hacía poco tiempo se había logrado la Carta Autonómica por la cual se luchó muchísimos años, lo cual indica que la lucha por mayor libertad estaba en pleno apogeo. Lo lógico y lo próximo hubiera sido o sería la independencia. Sin embargo, no podemos olvidar que España, aunque era un imperio decadente, era un imperio. Y como tal, su interés mayor era la explotación de la colonia. Así que se había constituido una sociedad con grandes desigualdades. Pero a pesar de esas desigualdades, donde había unos ricos, que principalmente eran los españoles hacendados, dueños terratenientes, ¿no? Y algunos criollos, había una gran clase comerciante blanca, principalmente, y algunos españoles, y una clase obrera pobre, el campesino, blancos pobres, negros y mulatos. Fíjense que aquí hay constituido todo lo necesario para que esa sociedad que estaba en proceso de cambio fuera desarrollándose y creciendo. Había unas desigualdades, por supuesto, que eran producto de la colonia, pero una vez se lograra la autonomía, obviamente se iba a cambiar todo ese proceso, ¿no? Todo ese proceso social iba a tener un cambio que era necesario y que iba a ocurrir. Por ejemplo, dependiendo de hacia dónde miremos, vamos a encontrar
cómo era esa sociedad en ese momento, ¿verdad? Y no estamos haciendo apología de que era mejor que lo que tenemos ahora, sino eso era lo que había. Desde el punto de vista de la clase dominante, de los que vivían en las ciudades, incluso de los comerciantes, pues existían unas 500 escuelas públicas y 40 escuelas privadas. Si la población en ese momento eran aproximadamente unos 953.000 habitantes, un poquito más, según el censo de 1899, que es el más cercano que tenemos. Es decir, una escuela por cada 1.765 habitantes. Esas escuelas, por supuesto, estaban ubicadas mayormente en las áreas urbanas, lo que quiere decir que la gente del campo no tenía fácil acceso, no había las carreteras que había ahora, por supuesto, pero en promedio esa proporción es mayor de la que tenemos ahora, después de todas las escuelas que se han cerrado en los últimos años en Puerto Rico. Además, pues funcionaban diversas escuelas especializadas en artes, en oficios, colegios profesionales, como el Colegio de Abogados, la Escuela de Farmacia, el Ateneo, el Seminario Conciliar. La vida en las ciudades era más o menos cómoda. Había todas las ciudades principales, Ponce, Mayagüez, San Juan, tenían iluminación nocturna, tenían sistema de acueductos, había teatro como el Tapia, periódicos, varios periódicos, revistas especializadas, librerías, bancos. Existía también, y esto es interesante porque esto hacia 1950 se eliminó totalmente, una red ferroviaria que se había inaugurado en 1891 y que ya para 1890, 9 años después, contaba con 7.400 kilómetros de vías. Eso hubiera sido espectacular si lo tuviéramos ahora, ¿no? Pero por el desarrollo de la colonia bajo el régimen norteamericano se eliminó. Una red de faros. Recuerda que Puerto Rico, al ser una isla, pues necesitaba ese tipo de vigilancia y de ayuda para las embarcaciones. Pues una red de faros abarcaba toda la isla. Ahora vemos esos faros, ¿verdad? Ya quizás no sean necesarios, pero fueron muy útiles en esa época. Había diversidad y se celebraban diversidad de ferias agrícolas, industriales, festivales, etcétera, ¿no? La carretera central, que ya existía, y fue un ejemplo de ingeniería espectacular que se construyó bajo la colonia española, ¿no? Pero, como dije, estos desarrollos no alcanzaban a la totalidad de la población, pero sí es un buen ejemplo de que esta sociedad tenía la capacidad de desarrollarse autónomamente, ¿verdad? Y por eso es que estamos luchando por la soberanía. Pero, como dice el Topo en su canción, llegó el bárbaro Trucutu, ¿verdad? Esto, y eso lo desconoce mucha gente, porque cuando llega la ocupación militar, yo recuerdo haber visto reportajes recientemente y fotografías donde incluso un periódico de los Estados Unidos tomó fotos y hizo una o sea, publicó que en Puerto Rico el nivel de pobreza era grande, de ignorancia, que vivíamos en condiciones infrahumanas, etcétera, dando la impresión de que nosotros pues éramos unos bárbaros, éramos unos nativos, unos indios, y no teníamos progreso, y que ellos vinieron aquí a resolver nuestros problemas. Ramón, ¿qué tú opinas sobre esta pregunta y lo que comentó Francisco hace un rato sobre la condición de Puerto Rico en aquel entonces? Bueno, mira, fundamentalmente tenemos que remitirnos varias décadas antes a la invasión ilegal de los Estados Unidos a nuestra patria, comenzando con el Grito de Lares, porque el Grito de Lares del 23 de septiembre de 1868 va a ser el hito histórico que nos va a definir a nosotros como nación latinoamericana y caribeña. Y ese factor
hay que incluirlo en cualquier tipo de análisis porque ahí se logró la madurez de nuestro pueblo como nación. Para que un pueblo pueda madurar como nación, tiene necesariamente que estar vinculado su desarrollo económico a unas clases sociales que ya se sentían boricuas y que estaban luchando precisamente por hacer predominar sus intereses económicos, sociales, culturales y políticos ante los intereses españoles, que eran antiboricuas, eran coloniales, como bien dijo Francisco, y solo buscaban la explotación de nuestro pueblo. De ahí en adelante se va a dar un paso vertiginoso de esos distintos sectores sociales criollos nuestros, en que cada vez van a ir alcanzando más y más poder político. Posteriormente surge el Partido Autonomista, dirigido por Román Valdoriotti de Castro, las luchas de ese partido por lograr una mayor autonomía que se va a conseguir, como ya se señaló, en el 1897. El hecho de que se alcanzara no solamente esa carta autonómica, sino el contenido de la carta, porque el contenido de la carta prácticamente nos transfería a nosotros casi la totalidad de la soberanía nacional nuestra, incluyendo el hecho de que teníamos el derecho de concertar tratados con otras naciones, tratados comerciales con otras naciones, y también teníamos el derecho a bloquear cualquier ley que el gobierno español estableciera que nos afectara a nosotros. Y ese gobierno autonómico nuestro tenía ese derecho. La situación nuestra en términos generales, bajo el Imperio Español, pero dentro de la Carta Autonómica, era muy superior a lo que los Estados Unidos nos impusieron posteriormente con la ley Foraker y la ley Jones y la condición colonial que tenemos hoy día, que es una condición totalmente retrógrada. Y por eso, cuando los yanquis nos invadieron en 1898, la voz de este pueblo se levantó en gran medida en contra de esa invasión. Eugenio María de Hostos fue uno de los que habló en contra de la invasión, propuso que se llevara a cabo un plebiscito para definir nuestra situación política. José de Diego también hizo lo propio. Y muchos otros intelectuales de la época también levantaron sus voces en contra de la condición colonial que los Estados Unidos nos impusieron. Esa parte de la Carta Autonómica es clave porque, tal como tú señalaste, Ramón, nosotros teníamos una situación donde estábamos en una condición política de desarrollo para poder eventualmente lograr tener toda la soberanía nuestra y eventualmente hacer como pasó con Cuba, que se independizó y como pasó con los países suramericanos que se independizaron del Imperio Español. Sin embargo, con no sé si la casualidad, porque cuando ya en el 1898 veníamos a tener el voto y todo eso, es que ocurre la invasión norteamericana en 1898 y no nos dejó imponer o implantar el gobierno autonómico que se nos había dado en la Carta Autonómica, que fue el resultado de ese grito de Lares también. Ahora te pregunto, Francisco, dado a esta situación, ¿qué impacto tendrá la integración con la situación social, cultural, político y económico de nuestra patria a los Estados Unidos como un estado más de la Unión?
Ahora mismo se está pidiendo eso, la estadidad. ¿Y qué impacto va a tener eso en la integración nuestra? Bueno, mira, yo creo que deberíamos pensar qué impacto ha tenido la presencia de Estados Unidos hasta ahora, porque no podemos dar el salto sin entender qué es lo que ha sucedido. O sea, de lo que dijimos anteriormente, cómo era la situación en 1898, así a grandes rasgos. ¿Qué pasó cuando llegaron los americanos? ¿Verdad? Porque lo que va a suceder después, de aquí a 2 años, yo sé que no va a haber estabilidad, ¿verdad? Lo que va a seguir es el coloniaje, y quizás un coloniaje cambiado, como dice el Partido Popular, ¿verdad? Una colonia mejorada. Pero a mí, lo que te puedo decir es que cuando llegan los americanos, vienen a colonizar. Una colonia que tenemos 400 años, ellos van a perpetuar o a continuar con esa explotación. Y la presencia de una nación invasora, el sometimiento de las colonias se da básicamente por tres factores. La fuerza militar, que estuvo presente desde 1898 y continúa todavía presente, militar y policíaca, ¿no? Para imponer mediante la fuerza los cambios que quieren llevar a cabo. El empobrecimiento de las clases que se estaban desarrollando en Puerto Rico, en este caso, no solamente los hacendados sufrieron eso, sino los pequeños comerciantes. En Puerto Rico había un comercio muy importante, muy importante. O sea, siempre hemos sido una sociedad de consumo, pero la tradición puertorriqueña es que somos muy comerciantes. ¿Tá? Éramos muy comerciantes. Eso, el efecto, el impacto de la ocupación militar, el impacto de la invasión inmediato fue el empobrecimiento de las clases que tenían poder adquisitivo en ese momento, y lo hicieron mediante dos medidas económicas. La devaluación del peso en 40%, ¿verdad? Y en segundo lugar, por la condonación de las deudas. O sea, se hizo una moratoria en el pago de las deudas, de manera que los comerciantes no pudieron cobrar a sus deudores, empobreciéndose aún más. Y por último, un tercer elemento es la educación controlada, y me gustaría trabajar esto porque el tema de la educación es vital. El control de la educación es vital para el dominio del imperio sobre las colonias. ¿Ya? El gobernador militar George Davis, por ejemplo, que fue gobernador hacia 1900, creó una Junta Insular de Educación cuyo propósito fue comenzar la americanización. ¿Verdad? Ahora decimos, mira, ¿por qué hay tantas personas que no entienden nuestra historia? Bueno, porque nuestra historia se borró de un plumazo. Se impuso la enseñanza en inglés en las escuelas. Se cerraron las escuelas. Lo primero que hizo el régimen militar con la educación fue lo mismo que se hicieron hace poco, que hizo hace poco el PNP, cerró las escuelas. Al cerrar las escuelas y suspender a los maestros, pues muchos maestros que eran españoles se trasladaron a España de inmediato, ¿verdad? No viendo que podían mantenerse aquí. ¿Y qué hizo este señor, el gobernador militar y el secretario de Educación que nombraron, el comisionado de Educación que se nombró? Importaron cientos de maestros norteamericanos para que vinieran a enseñar a Puerto Rico. De inmediato, estos maestros ocuparon los puestos más importantes de superintendentes, supervisores y otros maestros, y la enseñanza más importante. Ninguno de ellos sabía hablar español. No era importante hablar español, al contrario, lo que querían era erradicar el español. Así que, de inicio, estas personas que vinieron con esa actitud de ser superiores,
empezaron a atacar la confianza que estaba desarrollando el puertorriqueño en su valía y empezaron a ningunarlo, ¿no? El puertorriqueño no valía nada, el maestro no sabía porque no sabía inglés, así que ese tipo de cosas es parte de los procesos de la colonia, ¿no? De hecho, Francisco, sí. te quiero añadir que una de las situaciones interesantes con respecto a eso de la educación es que aquí en Puerto Rico los maestros puertorriqueños o boricuas no saben inglés y tenían que enseñar inglés. Y entonces existía aquella cosa que a lo mejor Ramón nos puede hablar, que para poder cumplir con las clases en inglés, ellos lo que hacían era que esperaban que se fueran, daban la clase en español, y luego, o sea, se escondían y daban la clase en español. Y eso, pues, no era lo que estaba buscando, y eso fue como un proceso de resistencia. Ramón, ¿tú tienes algo más que añadir sobre este tema? Bueno, mira, antes que nada, también quiero añadir que cuando ese proceso de traer maestros de Estados Unidos acá, de habla inglesa, no funcionó bien, entonces el gobierno de los Estados Unidos reclutó a puertorriqueños y puertorriqueñas, se los llevaron a Estados Unidos para educarlos allá en inglés y entonces traerlos acá de regreso para que dieran las clases en inglés. Y ese fue el caso de una tía mía, hermana de mi mamá, que le dieron una beca para que se fuera a Estados Unidos a aprender inglés y luego vino como maestra para dar las clases en inglés. Pero no solamente vino como maestra, vino como estadista también. ¿Vemos? Es decir, que no solo hicieron un trabajo de enseñarles a hablar inglés allá en los New York, como decimos nosotros, sino que además los convirtieron en estadistas para que convirtieran en estadistas y colonialistas a los estudiantes nuestros. Es como pasó con las tribus Lakota, que lo empezaron a los niños a llevárselos a las ciudades para poderlos quitarle sus usos y costumbres. Claro, se los llevaron a escuelas internas, le cortaron el pelo largo, los vistieron como niños occidentales americanos y le eliminaron su cultura. Ahora, para contestar brevemente la pregunta, porque ya estamos cortos de tiempo, ¿qué va a pasar con nosotros si somos integrados como Estado de los Estados Unidos a nivel económico? Va a ser peor. Va a ser peor porque ahora mismo, si nos damos cuenta, las empresas comerciales estadounidenses están llegando cada vez más a nuestra patria. Ahora mismo aquí en Aguadilla, donde yo vivo, están arrasando con unas fincas preciosas que habían cerca de donde yo vivía. Están arrasando con esas fincas porque van a traer un complejo comercial que incluye a Costco y a otras tiendas estadounidenses como Bloomingdale, que van a afectar el comercio local también. Y eso ellos lo van a seguir haciendo. El día que esto, si llega, que yo estoy de acuerdo con Francisco, no va a ser Estado, pero asumiendo esa hipótesis, ellos van a arrasar con la economía boricua y van a seguir viniendo más y más tiendas o negocios, industrias estadounidenses, como ocurrió en Hawái, porque en Hawái prácticamente sacaron a los hawaianos de los centros más importantes comerciales, industriales, urbanos, y los relegaron a otras islas pequeñas que tiene ese complejo de islas de Hawái. Y a nosotros a lo mejor nos van a mandar para la mona y el desecheo. ¿Quién sabe, verdad? Y convertirán a Puerto Rico posiblemente como un atractivo turístico, como hicieron con Hawái, y donde va a sobresalir, va a estar la opulencia y la pobreza destacada, y se elimina la clase media, que prácticamente la clase media se está eliminando aquí en Puerto Rico. Ahora, viendo esto, ¿por qué entonces ¿por qué esa insistencia en convertir a Puerto Rico en un estado? Si sabemos que lo que
Número uno, que Estados Unidos o sea, la noticia y últimamente lo que se ha visto en prensa es que todos los esfuerzos que están haciendo ahora el gobernador y la comisionada residente no son bienvenidas en el Congreso y no hay el espíritu en el Congreso para darnos la estadía. ¿Por qué entonces toda esta insistencia? Francisco, cuéntame, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Mira, yo lo que pienso es que los asimilistas han construido toda esa aspiración en la posibilidad de obtener más ayuda, más mantengo, ¿verdad? Es como un empeño en que el puertorriqueño no puede y necesita, ¿verdad? Necesita toda esa ayuda. Es una prolongación de lo que se hizo a principio de la invasión, en términos de que nosotros no podemos. Y como no podemos, necesitamos la ayuda del hermano mayor, necesitamos la ayuda de Estados Unidos para que nos salve, ¿verdad? Y entonces lo que se está reconociendo es lo que los americanos querían, que ellos son superiores, que ellos son los que pueden, ¿verdad? Y nosotros no podemos. Pero es irónico que esa actitud de creerse superiores, junto a la resistencia de un gran grupo de boricuas, es lo que nos ha salvado como nación y es lo que nos va a salvar como nación. O sea, el hecho de que en el pasado plebiscito solamente votara el 50.1% de las personas inscritas, que eso nadie lo dice. No es que votaron un montón, votó el 50.1%, la mitad. La otra mitad no votó de los inscritos. No contemos los no inscritos, ¿no? Lo que quiere decir, esa desvalorización que tiene el puertorriqueño sobre sí mismo no se cura con la estadidad, se cura con la autonomía, se cura con uno esforzarse por desarrollarse, ¿verdad? Así que esa sumisión que tienen muchos puertorriqueños se va a agudizar con la estadidad. Ramón, ¿qué tú opinas sobre esto? ¿Tienes algo más que añadir antes de que se nos acabe el programa? Bueno, mira, brevemente, porque ya estamos en tiempo para terminar. Brevemente, yo coincido con Francisco en ese sentido y me parece, ¿verdad?, que lo único que nos va a salvar a nosotros como nación boricua es, en este momento, comenzar una campaña de resistencia civil pacífica en contra de los intentos del Partido Nuevo Progresista de obligarnos a convertirnos en Estado de los Estados Unidos. Y ese intento que es absurdo, que es incluso inmoral, que destruiría nuestra cultura y nuestro idioma, como le ha ocurrido a todos esos pueblos que los Estados Unidos han invadido, como Hawái, como las tribus indígenas en los Estados Unidos. Eso nosotros tenemos que detenerlo. Y la única manera de detenerlo es con una campaña firme donde nos tiremos a la calle para evitar la elección del 16 de mayo y evitar que se elijan esos 6 oportunistas cabilderos que nos van a robar millones y millones de dólares en momentos en que nuestro pueblo está pasando tantas necesidades. Gracias. Bueno, gracias a los panelistas por sus opiniones en este programa de La Voz Boricua. Las personas que estén interesadas pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico descolonizandoproeste@gmail.com. También pueden accesar nuestra página de Facebook, Estado Nacional Soberano de Borinquen, y nuestro portal web ensb.com. Nos despedimos. Este es su moderador, el licenciado José Luis Fernández Pagán. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima transmisión de La Voz Boricua.